¿qué vamos a ver, ¿no?, en el directo, ¿no? Pues un poco de evolución del mercado inmobiliario de España, primer trimestre, incluso he visto otros posibles fuentes de estadística que incluso lo podríamos ver, que incluso están hablando de subidas muy fuertes en el mercado inmobiliario, que lo podemos ir viendo. Luego hacer un estudio de los datos que sobre todo toma VBS para intentar ver a ver si estamos en un mercado, si estamos en burbuja o no, ver sus variables. Ver si ha habido nuevas previsiones de analistas y previsiones a nivel personal de lo que, digamos, puede pasar, digamos, en el mercado inmobiliario, ¿no? Cómo, digamos, sería la evolución del mercado y teniendo varias fuentes, ¿no? La primera de ellas sería, digamos, el INE, ¿no? La fuente principal toma en cuenta los datos de los notarios españoles, ¿vale? Aunque tiene un problema bastante potente, ¿no? Y es que actúa normalmente con datos no tan actualizados, ¿vale? Entonces, ahora estaríamos hablando que no estaría tan actualizado, ¿vale? Como podría ser, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, los últimos datos que, por ejemplo, tenemos del índice de precio de vivienda, sobre todo estaríamos hablando que la vivienda en España estaría subiendo alrededor de un 6,4%. La gráfica yo creo que es bastante clara y se está viendo cómo está cogiendo, digamos, velocidad, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es bastante claro y bastante importante es un tema que veo, ¿no? Y es que, si os dais cuenta, en el año 2000 había bastantes diferencias. Por un lado teníamos la vivienda nueva, como parecía que iba subiendo bastante a tasas bastante fuertes, pero la vivienda de segunda mano parecía que no iba, que apenas subía, ¿no? Incluso estaba creciendo a tasas muy bajas, ¿no? Fijaros en el cuarto del 2020 que apenas llegábamos al 0,4%. Pero a partir del año 2021 ya se empieza a ver claramente que todo empieza a subir. Incluso nos estamos encontrando que la vivienda de segunda mano está subiendo por encima, digamos, de la vivienda de primera mano, ¿no? Más datos que nos podemos estar dando, que sobre todo ha habido esta subida que se ha podido producir, pero también un poquito por un efecto estadístico, ¿no? Como en el cuarto trimestre del año 2020, tuvimos una pequeña bajada, ¿no? Entonces esto sí que lo estamos viendo, ¿no? Esta estadística, digamos, hay que diferenciarlo un poquito muchas veces como marcan los americanos las estadísticas, ¿no? Las estadísticas de los americanos normalmente lo que hacen es cogen el último trimestre y lo multiplican por 4, ¿no? Es una forma diferente, es decir, que si lo habláramos, imaginaros, desde un punto de vista de Estados Unidos, hablaríamos de que hoy por hoy podríamos tener un crecimiento del precio del inmobiliario de vivienda en España alrededor del 4,8%, ¿no? Zonas que sobre todo estarían subiendo, y sobre todo he puesto, digamos, en verde las que más estarían subiendo y por otro lado las que estarían subiendo pues bastante por debajo, ¿no? Entonces nos encontraríamos como grandes zonas, Andalucía, Islas Baleares y Canarias, ¿no? En las anteriores estadísticas que teníamos del anterior trimestre teníamos también las Islas Baleares y Canarias como grandes zonas y Andalucía también se veía, ¿no? En cambio, por ejemplo, veíamos otras zonas como puede ser Extremadura, como puede ser Castilla-La Mancha o incluso el País Vasco, en el que las subidas estaban siendo bastante, digamos, más bajas. Es más, os diría que aunque parezca que no está subiendo tanto, las zonas que antiguamente estaban bajando, incluso había números negativos en algunas comunidades autónomas. En este trimestre tenemos ya todas las comunidades autónomas en positivo, ¿no? Entonces yo creo que es un dato, digamos, importante, ¿no? Otro de los datos que quería dar y, digamos, y voy a cambiar un poquito de datos, ¿vale? Es que justo estaba mirando porque normalmente el INE lo que te hace es coger los datos de registro de la propiedad y crea sus propias estadísticas, ¿no? Pero justo hoy había sacado los registradores su estadística de registral inmobiliaria, ¿vale? Era una estadística que realmente no lo conocía, ¿vale? Y que lo estaba, digamos, viendo justo un poquito antes de empezar el directo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, os voy a poner aquí cuál es el enlace para que podáis verlo, ¿vale? Y demás. Y dejaros el informe, ¿no? El informe me ha parecido que... Pido perdón, chicos, porque no he tenido tiempo para poder leerlo. Justo lo he descubierto y me he quedado a decir, ostras, 103 páginas de datos y sobre todo son los datos que toma, digamos, el INE como datos fundamentales, ¿no?
cosas que he ido subrayando como cosas importantes, ¿vale? Y por no hacer un directo súper largo, porque yo creo que con este informe podríamos tener muchos más datos, ¿no? Estamos hablando de estadísticas de registros de la propiedad, ¿vale? Y según, digamos, los registradores, el precio de la vivienda estaría subiendo a tasas en el último trimestre del 4,22% y en interanual estaría subiendo a tasas del 10,60%, ¿no? Estaríamos hablando del primer trimestre del año. Entonces, vamos a quedarnos un poquito con este 10,60, vamos a ponerlo un poco en entredicho, ¿vale? Porque, digamos, si volvemos, digamos, al directo, los datos que teníamos, por ejemplo, del INE no tienen nada que ver, ¿vale? También es cierto que nos faltaría ese trimestre que tendríamos el primer trimestre del año, pero bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Más datos, por ejemplo, podemos tener el tema de Idealista, que tiene ventajas, como alguna vez lo he dicho, datos estadísticos mensuales y sobre todo, y que muchas veces no tienen todo el universo los datos, ¿no? O sea, porque al final no todo el mundo utiliza Idealista para comprar o para vender, digamos, pisos, ¿no? Pero yo creo que es una estadística que podemos ver, ¿no? Según Idealista, si os dais cuenta, estaríamos hablando que en abril de 2021 hablaríamos de un crecimiento del 3,3%, contra un 2,2% en marzo, seríamos el cálculo desde el punto de vista del primer trimestre del año, ¿no? ¿Vale? Luego recapitularemos todos los datos, ¿vale? Para que podamos ver en cierta manera con qué dato nos podemos quedar de, digamos, las subidas, ¿no? En Idealista, ¿qué nos marca? También las zonas donde estarían subiendo, ¿vale? En el que aquí nos está marcando claramente las Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares como las grandes comunidades donde estarían subiendo, ¿vale? Que si os dais cuenta sería más o menos parecido a lo que antes estaríamos hablando de que había marcado el INE, ¿no? Cómo aparecía Andalucía y cómo, por ejemplo, aparecía, digamos, Baleares, ¿no? Otras cosas que me parecían interesantes, ¿no? Como por ejemplo Canarias, que para el INE aparecía como un caso claro, sí que tiene subidas, pero no estaría tan por encima, ¿no? Incluso la Comunidad Valenciana estaría dando datos mejores, ¿no? Como comunidades retrasadas, pues sobre todo lo que antes estábamos hablando, Euskadi como salía, Asturias, Galicia, Castilla y León, y con subidas relativamente cortas, ¿no? De alrededor el 1%, digamos, en precios, ¿no? Que podría ser un dato, ¿no? También os digo que yo, por ejemplo, puedo seguir más el dato de, digamos, de Bilbao, Vizcaya, y os digo que hay subidas en algún tipo de viviendas mucho más elevadas que ese 1%, ¿no? Entonces me ha dejado un poquito con dudas, ¿no? Y estamos hablando de subidas interanuales, ¿vale? Que es una cosa importante, ¿no? Fotocasa, algo parecido a Idealista, sería, digamos, la competencia de Idealista. Creo que tiene peores datos porque tiene peor base de datos, digamos, que Idealista. Nos encontraríamos con datos, digamos, parecidos, que nos estaría dando una subida interanual de tan solo el 1,7%, en la que nos encontraríamos con zonas con grandes subidas y otras que no habría tantas, ¿no? Pero bueno, si os dais cuenta, tampoco estamos viendo unas subidas brutales, ¿no? Por ejemplo, para Fotocasa, Madrid sería una de las zonas donde más está subiendo, que en cierta manera tengo a bastante gente de Madrid que me dice, oye, José, que es que en Madrid la vivienda está subiendo mucho y muchas estadísticas pues no lo están, digamos, comentando, ¿no? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? Y luego, sobre todo, pues fijaros, ¿no? Como incluso aquí hay todavía comunidades autónomas, como puede ser Murcia o incluso País Vasco, con subidas muy pequeñas, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Luego tendríamos otro dato, que es la sociedad de tasación, que sobre todo os digo, ¿no? Nos ofrece una cantidad de informes pues brutales y sobre todo, fijaros, ¿no? Según la sociedad de tasación, estaríamos hoy por hoy creciendo a periodos de marzo, ¿vale? A tasas del 3,8%, ¿no? Hay una de las cosas que me ha parecido curiosa de la sociedad de tasación, cómo nos ofrece una serie de datos, ¿no? Incluso nos da una especie de tiempo desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Hace una relación, decir dónde puede haber problemas, dónde sale el sol, dónde hay tormentas, etcétera, ¿no? Me ha parecido, digamos, curioso cómo verlo, pero realmente nos está dando los resultados o los datos parecidos a lo que, digamos, estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos?
Pues por un lado, si os dais cuenta, tenemos al INE con subidas de un 6,4% de manera clara, Idealista, Fotocasa con subidas de alrededor de un 2%, la sociedad de tasación con un 3,8% y luego lo que antes habíamos hablado, ¿no? Que lo vuelvo, digamos, a poner, que estaríamos hablando de que para, digamos, la sociedad, los registradores de España, nos encontraríamos con subidas interanuales del 10,60%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, me he encontrado, ¿no? ¿Vale? Que el próximo trimestral que, digamos, haga de revisión, pues tengo que poner los registradores, ¿vale? No, yo creo que es otro dato que va a hacer falta, ¿no? Porque yo creo que puede ser interesante para cotejar esos 5. Y por un lado tenemos, ¿no? Como los datos más o menos oficiales que pueden ser los Institutos Nacionales de Estadística, Sociedad de Tasación o los registradores, están hablando de subidas potentes, incluso del 10%, ¿vale? Hay que falta el INE, ¿no? Que igual nos encontramos que nos va a dar unos datos pues bastante más potentes para el siguiente, pero como que huele a que pueda haber subidas pues más o menos potentes, ¿no? Es algo que me parecía un poco sospechoso, ¿no? Que tengamos una inflación tan elevada, que estemos viendo que esté haciéndose récords desde el punto de vista de transacciones y que esto no se vaya reflejando en el precio, ¿no? Pero bueno, estos son un poquito los datos, ¿no? Por recordaros, estamos hablando que hoy por hoy tenemos una inflación del 8,3% en España con una subyacente del 4,3%, ¿no? Entonces es algo que en cierta manera pues me deja un poquito mosca, ¿no? O sea, cuando yo pensaba que tendríamos que estar ya con subidas más cercanas, digamos, a la inflación, ¿no? Bien, el US Global Real Estate Bubble Index es un índice que publica una vez al año, digamos, UBS, y que intenta mirar a ver qué grado de burbuja puede haber en los diferentes, digamos, países, ¿no? Normalmente utiliza las 25 principales ciudades mundiales, pero tiene la putada de que se publica una vez al año de manera pública, aunque para clientes de UBS se publica de manera trimestral. Si alguno lo tiene, pues encantado de, digamos, recibirlo, ¿no? Pero bueno, es bastante complicado, ¿no? Los datos tienen una forma de calcularlo pues que utiliza varias métricas, ¿no? Que serían sobre todo estas 5 métricas principales, ¿no? Sería la primera el price to income, mediría la relación de precios con ingresos, es decir, que si el precio de la vivienda sube más que los ingresos, ¿vale? Que lo que vamos a hablar, si según el INE la vivienda está subiendo un 6% y los sueldos suben un 3%, esto sería negativo. Un price to rent que hablaría algo parecido, ¿no? De la relación de los precios con los alquileres, ¿no? Cómo iría evolucionando la ciudad respecto al país, o cómo está creciendo, por ejemplo, el sector de la construcción respecto al PIB, o cómo está creciendo el tema de las hipotecas respecto al PIB, ¿no? Son esas, digamos, esas variables, ¿no? El último dato que se tiene, que ya han pasado pues 7-8 meses, espero que salga lo antes posible, pues diría que hoy por hoy Madrid no estaría en burbuja, o sea, según UBS, claro, comparado con, digamos, con otros, ¿no? ¿Qué es lo que yo más o menos hago? Pues cogiendo los datos que sé que lo utiliza UBS, pues voy a intentar más o menos ponerlos, ¿no? Entonces, lo dicho, ¿no? El INE nos marca que la vivienda estaría subiendo a un 6,4%, pero los sueldos estarían subiendo a un 2,59%. He puesto un dato de no burbuja, ¿vale? Porque sinceramente creo que no acabo de ver que los precios, que los sueldos no acaban de subiendo, por lo menos al 6,4, teniendo una inflación del 8 y pico, ¿no? Entonces eso es como lo veo, ¿no? El price to rent, los últimos datos que, por ejemplo, podemos tener de Idealista, los alquileres medios en España están subiendo tan solo al 1,1%, ¿vale? Muy diferente al tema del precio, ¿no? Que estarían subiendo a tasas más altas, ¿no? Ese 4,5-6% dependiendo de los datos que estaríamos tomando. El ratio por ciudad, pues digamos habría que verlo, ¿no? Lo que antes hemos hablado, si te vas a Baleares, pues posiblemente nos encontraríamos que ese dato en Baleares estaríamos cerca de burbuja, en Madrid hoy por hoy no estaría, o en el País Vasco, por ejemplo, no estaría, ¿no? Pero eso, digamos, habría que intentar, digamos, valorarlo. Los datos de construcción respecto al PIB,
pues nos encontraríamos con, primero, los datos de cuánto estaría creciendo la construcción según el INE, estaríamos hablando de un crecimiento del 6,4%, y hay que recordar que los datos que tendríamos es que tendríamos un crecimiento del PIB real, que no es del 6,4%, que aquí me he equivocado, perdón, que creo que el último dato es del 4,2%, que estaría más o menos de previsión, más el 8,3%. Esto nos daría un 12,5%, ¿vale? Pero con todo estamos hablando de un dato por debajo del crecimiento, es decir, que sería un dato de nueva burbuja. Luego, por otro lado, tendríamos los datos de cómo estarían creciendo las hipotecas respecto al PIB, ¿vale? Y aquí nos encontramos que sí que estaríamos teniendo un momento, en cierta manera, de dato de burbuja, ¿no? Nos encontramos que las hipotecas están subiendo un 19% en cantidad y un 23% en volumen, ¿no? Recordaros lo que antes habíamos calculado, un 12,5% de datos de PIB nominal, ¿no? Entonces sí que yo creo que estaríamos hablando de un dato pues bastante, digamos, de burbuja, ¿no? Es normal que haya datos, que unos datos sean positivos, otros negativos, pero bueno, comparado con el resto de Europa, yo no considero que digamos, que estemos digamos, en esa burbuja, ¿no? Con todo lo que veo y según los datos que tenemos de UBS, lo que nos está salvando en cierta manera, que tenemos una inflación tremendamente elevada, de un 8,3%. Si tuviéramos una inflación del 1%, todas las variables que tuviéramos por ahí pues harían que ese dato pues digamos cambiaría, ¿no? Entonces es digamos lo que veo, ¿no? Previsiones realistas y bancos, pues esto sigue igual. O sea, os digo, chicos, que CaixaBank, Intrum, Bankinter, Solvia, que son los datos que he podido más o menos sacar, no he visto ninguna actualización, ¿vale? Todos hablan de un 4, 2, 3, Intrum habla de ese 5 o 10%, ¿vale? Es decir, que no se espera grandes subidas, a pesar de que esta inflación del 8% ha sorprendido a todos, ¿vale? Y estos datos que CaixaBank o Bankinter los publicaron a finales en octubre-noviembre del 2021, ¿no? Entonces no ha habido, digamos, actualizaciones, ¿no? Previsiones a nivel personal, creo que las subidas van a ser más cercanas al 5%, ¿vale? Sigo pensando que vamos a estar ahí, ¿no? Aunque me da un poco de respeto de que empiece a entrar en modo burbujaón y que pasemos ese 10%, ¿no? Yo creo que es ese punto. Si en un punto determinado nos vemos que el mercado inmobiliario pasa ese 10%, ¿vale? Y que salen noticias en los diferentes medios de comunicación, la vivienda sube un 10%, etcétera, la posibilidad de que empiece la burbuja en España, yo creo que es claro, ¿no? Las condiciones siguen siendo excepcionales, ¿no? Créditos muy baratos, ¿vale? Cuando digo muy baratos es que hoy por hoy todavía hay gente que está consiguiendo hipotecas a tipo fijo por debajo del 2%. O sea, fijaros, es que es realmente absurdo tener este tipo de hipotecas con todos los desequilibrios globales que hay, ¿no? Entonces, la posibilidad de que suban yo creo que es bastante claro, ¿no? Incluso hay que pensar, ¿no? Esos préstamos hipotecarios al 5% que están subiendo y demás, ¿no? Al final, si alguien te dice cómo es posible que tengan, pues eso, ¿no? Lo vemos, ¿no? Y bueno, y esto sería un poco más o menos lo que creo, ¿no? Que sobre todo, como resumen, creo que no estamos, digamos, en burbuja, ¿vale? Hoy por hoy, creo que la variable de burbuja en Estados Unidos es clara, en determinados países en la Unión Europea también es clara. Países como Alemania preocupa muchísimo con esas subidas de un 10% y que en cierta manera obliga al Banco Central Europeo a actuar, que yo, por lo que veo en muchos medios de comunicación, no se habla del burbujón que están generando y no sé lo que, digamos, podrá digamos, pasar en España, ¿vale? Entonces, eso es la duda que me queda, ¿no? Sí, y vuelvo a repetir, empiezan a salir datos como el que se enseñaba antes de los registradores, ¿no? Incrementos interanuales del 10,60%, ¿vale? Como salga noticias, la bolsa desploma un 15 o un 20% y la vivienda sube un 10%, o sea, la posibilidad de que empiece a entrar dinero
claramente al inmobiliario está ahí, ¿no? Y por no hablar de que está empezando a entrar ya desde el punto de vista por número de hipotecas, por cantidad de hipotecas, por transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, aunque parezca un poco un sinsentido, creo que estamos en un momento claro en el que si el Banco Central no actúa muy rápido, podemos encontrarnos para finales de este año que la vivienda empieza a coger formato de burbuja, ¿no? Hay que pensar también que la vivienda de primera mano no va a apoyar bajadas ni de coña. ¿Por qué? Porque los sueldos van a subir, hace falta gente que trabaje el inmobiliario de manera clara. O sea, realmente ves muchos análisis como hay gente que dice que hace falta 300.000, 400.000, incluso 500.000 personas para trabajar en el sector de la construcción, y eso va a hacer que los precios suban, por no hablar del precio de los materiales, que lleva subiendo pues una muy buena temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que falta verlo, falta analizarlo. Y bueno, y esta es más o menos la actualización de informe que traía, ¿no? Espero que os haya gustado, que deja un poco esa sensación, ¿no? Dices, José, ¿te has mojado pero no te has mojado? Sí, va a seguir subiendo, pero hay que estar atendiendo, mirando lo que puede pasar. Pero lo dicho, noticia en medio de comunicación de 10%, la burbuja en España está servida. O sea, está servida por cómo somos españoles, cómo nos gusta la vivienda y que no hay otras alternativas. Vamos a ver.